1993, pero se designó este día, el 25 de noviembre, desde el año 2000, se invitó a todos los países, a todas las organizaciones, a todos los gobiernos a que se conmemorara este año, cada año, para visibilizar y concienciar sobre la violencia machista. Desgraciadamente es una lacra que no hemos podido erradicar y a pesar de tener que defendernos cada año, este año particularmente, sobre todo por el tema de por partidos políticos como Vox y la ultraderecha, que niegan la existencia de la violencia machista, a pesar de tener 41 mujeres asesinadas este año en España, 41 mujeres asesinadas en España, se sigue negando la violencia machista. Pero aquí estamos como cada año y lo tenemos muy claro. La violencia machista existe por el hecho de que nos matan por ser mujeres. Es una violencia específica. A pesar de tener que defendernos de estos ataques continuamente y atacar a la democracia para debilitar el feminismo, para debilitar a sí mismo a la democracia, lo tenemos muy claro. Quieren diluir la violencia machista en otro tipo de violencias, que por supuesto existen, todas las violencias existen, pero como la violencia machista en sí nos matan por ser mujeres, lo tenemos muy claro. Existe la violencia machista porque va contra la mujer. Quiero recordaros que, bueno, que estamos en YouTube, lo podéis ver en directo ahora mismo en YouTube. Y bueno, el tema es que estamos un poquito hartas las feministas de estar justificándonos constantemente, justificando nuestras acciones, nuestros proyectos, eh, continuamente. Estamos siendo juzgadas muchísimo más, nos piden muchísimo más que en otros movimientos o en otros colectivos. Hace poco leí un artículo de la periodista Anabel Bernal Triviño, en el que comentaba que sí, este hartazgo que estamos teniendo, porque aparte que tenemos que demostrar mucho más, puso un ejemplo que a mí me ha gustado muchísimo, que es como si nosotras entramos en una asociación contra el cáncer de mama, por ejemplo, por poner un ejemplo, me pareció un ejemplo muy bueno, y entonces nos ponemos a hablar del cáncer de colon. Pues si estamos en una asociación donde se habla del cáncer de mama, pues lo normal es que se hable del cáncer de mama y no de otras cosas. Esto es un poco lo que pasa con el feminismo. Entonces es un año muy complejo, somos el 50% de la sociedad, somos el 50% y no vamos a dar ni un paso atrás. Aunque estén intentándolo hacer, no vamos a dar ni un paso atrás. En septiembre, este mes, el Grupo Municipal Socialista, nuestros concejales, presentaron una moción para la elaboración de una ordenanza contra la prostitución, contra la trata de blancas y contra la explotación sexual. La prostitución es una violencia machista, es un tipo de agresión sexual, es violencia machista y no se puede permitir. No estamos en ningún sentido en contra de la prostitución, de las prostitutas. Estamos en contra de las mafias que llevan este tema, de los que se enriquecen a costa de esto, en contra de los proxenetas, en contra de los puteros, estamos en contra de la prostitución. Son muchísimas cosas, muchos puntos que en breve nuestra compañera Irache y nuestra compañera Lorena nos explicarán con muchísimo más detalle. Por lo tanto, tenemos una gran labor por delante, una gran labor también pedagógica. Estamos viendo también un aumento un poquito de nuestros adolescentes, esto nos lo comentará un poquito más extensamente nuestra compañera Lorena, de ese tipo de control, esa especie de aumento de actitudes, micromachismos, son actitudes machistas que pasan muy desapercibidas, pero que a la larga, si no se detectan pronto, pueden dar lugar a otro tipo de actitudes más graves. Entonces, con nuestros jóvenes desde muy pequeños tenemos que intentar desde la coeducación
desde los centros educativos, desde las familias, educar en igualdad, sin sexismos, en educar de una manera pues eso, de igualdad, sin ese tipo de actitudes que están normalizadas socialmente, porque están normalizadas y hay una especie de violencia de la sociedad que normalizan este tipo de cosas y que son unas actitudes que hay que cortar desde muy pequeños para que no se normalicen. Tenemos un arraigamiento en el tema de estos micromachismos, de estas actitudes muy arraigadas en este país y eso es lo que tenemos que cortar. Hay muchísimos puntos a debatir sobre este tema para erradicar esta lacra de la violencia machista. Por otro lado, también necesitamos, esto lo van a explicar muchísimo mejor mi compañera Irache a nivel local en el ayuntamiento y Lorena en Madrid. Pero claro, necesitamos necesitamos una inversión, necesitamos que esas partidas presupuestarias se ejecuten en violencia machista. Los ayuntamientos en Madrid necesitamos que se ejecuten, pues para poder prevenir, para tener esa prevención y esos recursos presupuestarios. Necesitamos una concienciación y una visibilidad, pues como viene en el Pacto de Estado de la violencia de género, la violencia machista, para poder elaborar y proyectar esos protocolos de asistencia y de ayuda y de prevención, pues necesitamos esas partidas presupuestarias. Entonces, bueno, esto es un tema que nos van a comentar nuestras compañeras muchísimo más seguros, porque aquí en Torrejón también tenemos una carencia de ese tipo de ayudas presupuestarias que se utilizan para un tipo de cosas que no se deberían de utilizar. Entonces, bueno, desde aquí doy paso a mi compañera Irache para que hable de lo que ella crea conveniente. Irache, cuando quieras. Gracias, Merche. Buenas tardes a todos y a todas. Primero, expresaros mi alegría al compartir el acto con mujeres como vosotras dos, Merche y Lorena, mujeres progresistas y luchadoras, pero quería hacer referencia a algo que parece que nunca hacemos referencia en estos actos y creo que es importante. Ahora mismo, de los que estamos conectados, aproximadamente un 50%, incluso un poco más, son hombres. Parece que no tiene importancia, pero hoy hemos venido a hablar del 25 de noviembre, que tal como ha explicado perfectamente Merche, es un día para honrar a las víctimas y reivindicar la lucha contra la violencia machista. Por ello es importante hacer referencia a los hombres que hoy estáis conectados, porque los que estáis aquí presentes junto a nosotras sois una muestra de que algo estaremos haciendo bien cuando el movimiento de lucha comienza a ser compartido, tanto por mujeres como hombres feministas. La erradicación de esta lacra solo se producirá si aunamos fuerzas para combatir a aquellos que niegan la realidad e intentan deslegitimar el discurso feminista. No nos queda otra que seguir luchando para visibilizar la violencia de género. Bien, actualmente el discurso de la ultraderecha está calando en el pensamiento colectivo, es evidente, tratando de invisibilizar la violencia, victimizando a los hombres y reforzando así una sociedad machista y patriarcal que somete a la mitad de la población. Si prestamos atención a los datos, son verdaderamente escalofriantes. Según la macroencuesta de violencia sobre la mujer de 2019, hecha pública en septiembre de este año, el 57,3% de las mujeres que viven en España han sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Más de 4 millones ha padecido violencia física, 2,8 millones violencia sexual y más de 8 millones aseguran haber sido víctimas de acoso sexual. Además, 1 de cada 3 mujeres ha sido maltratada física, sexual, psicológica o económicamente por una pareja o una expareja. Y casi 3 millones han recibido malos tratos físicos o violencia sexual por parte de un compañero sentimental. Un largo etcétera de datos que no vamos a relatar aquí, pero que desde luego son bastante reveladores y nos aportan una realidad que nada tiene que ver con la realidad que desde Vox quieren trasladar a la ciudadanía.
Yo creo que en este tipo de actos lo importante es que también conozcáis de cerca lo que hacemos desde el Grupo Municipal de Torrejón. Y es que desde el Grupo Municipal Socialista estamos comprometidos con las mujeres y son muchas las iniciativas a las que nos sumamos, con el objetivo de ser una oposición responsable, guiar nuestras propuestas hacia la construcción de una sociedad más igualitaria y libre de violencia. En los últimos meses, tal y como ha dicho Merche, hemos presentado en el Pleno Municipal varias propuestas que han sido aprobadas y bueno, siguiendo un poco la senda que nos ha marcado Lorena desde Madrid, hemos conseguido la aprobación y renovación del convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento para la realización de actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad, la aprobación de una ordenanza municipal contra la prostitución y trata de personas con fines de explotación sexual y hemos consensuado la declaración institucional por el 25 de noviembre. De igual modo, no solo presentamos propuestas, sino que también fiscalizamos. Además, estamos muy empeñados en fiscalizar todo lo que tiene que ver con la inversión en el área de mujer, ya que es alarmante que menos de un 3% de un presupuesto como el de Torrejón, que es de una gran ciudad, esté destinado a la Concejalía de Mujer. Y más alarmante es aún el desglose de dicho presupuesto. Pero ya nos llevamos las manos a la cabeza cuando constatamos que año tras año se hace un mal uso de los ingresos procedentes del Pacto de Estado. Y es que para aquellos que no lo sepáis, el Fondo del Pacto de Estado supone en Torrejón aproximadamente unos 23.700 euros, los cuales se desglosan de dos maneras. En principio de dos maneras, 18 céntimos de euro por habitante y 689 euros como cantidad fija, aunque esta cantidad ha sido modificada para el próximo año. Pues bien, hay municipios con menos habitantes que Torrejón que perciben más dinero. Entonces la pregunta que surge es ¿cómo esto es posible? Pues muy sencillo. Uno de los requisitos es estar inscrito en el sistema policial Biogen, al cual, según los datos del Pacto de Estado, no pertenecemos. Pero cuando hemos preguntado al señor vicealcalde, al señor Navarro, ya en el año que llevamos unas 4 veces, insiste en que nuestro municipio está adherido porque tiene acceso a consultas. Bien, pues cualquiera que pueda hacer el cálculo comprobará que no es así, porque si fuera así, yo reclamaría el dinero. O sea, ¿por qué no se reclama el dinero que no se nos está ingresando? No se nos está ingresando. Desde luego yo creo que no interesa. No vaya a ser que tengan que comprar más mochilas, marcapáginas, botellas de agua. Eso sí, moradas o rosas. Porque si es morado o rosa es que tiene que ver con el área de mujer. Y lamentablemente es en lo que se están gastando el dinero desde el ayuntamiento, desde el Fondo de Pacto de Estado que tendría que servir para otra cosa. Y lamentablemente lo utilizan para eso y para pagar el servicio de psicología de psicóloga a las víctimas, que es un servicio que debería estar contemplado en otro apartado del presupuesto y no salir del Fondo del Pacto de Estado. Todavía, desde el ayuntamiento tenemos que dar las gracias, porque partidos de ultraderecha no han aterrizado en nuestro ayuntamiento y se siguen manteniendo minutos de silencio, homenajes a las víctimas, declaraciones institucionales e incluso las promesas para desarrollar ordenanzas que no acaban de llegar. Por esto de que se hacen un poco los remolones y en el fondo el mensaje de Vox pues cala y entre el PP cala, lo que pasa que todavía abiertamente pues no se atreven a sacar la patita. Pero ayer la ministra María Jesús Montero dijo unas palabras que en cuanto las escuché dije, mañana nos tenemos que quedar con ellas todos los que estemos en la reunión sobre el 25N. Y es que la lucha contra la violencia machista es una política prioritaria, central en la consecución de un país desarrollado, más justo, libre e igualitario, que requiere seguir redoblando esfuerzos en una lacra que dura demasiado tiempo. Pero parece ser que la derecha está otra cosa, como siempre. Pues eso, que faltan políticas de sensibilización y concienciación, falta inversión, faltan recursos, pero sobre todo en este país yo creo que sobra el machismo. Y bueno, yo voy a dar paso a Merche para que dé paso a nuestra compañera Lorena
que nos va a explicar unos informes muy interesantes sobre la adolescencia y la violencia de género en la adolescencia y los problemas en la Comunidad de Madrid. Muy bien, Irache, gracias. Bueno, antes de dar paso a Lorena, quería comentar, porque seguramente a lo mejor ahora ella lo comenta también, que esta semana también ella ha estado en la declaración que se ha hecho en la Asamblea de Madrid con la unanimidad de todos los grupos políticos del Congreso, a excepción de Vox. La hemos leído en un pasillo. Contra la eliminación de la violencia machista, ¿verdad? Te he visto. Y digo, bueno, no nos puede extrañar, pero bueno, es muy significativo, Lorena. Una cosita, antes de darte paso. Los que quieran luego preguntar alguna cosita, por favor, que pidan la palabra por el chat de Zoom y luego, al final, pues ya les iremos dando paso, ¿vale? A todos los que quieran preguntar algo. Lorena, cuando quieras. Gracias a la agrupación de Torrejón, gracias Merche, gracias Irache, gracias al secretario general de Torrejón, a Javier, por invitarme a compartir esta tarde con vosotros y con vosotras. Lamentablemente, Merche, no hubo declaración institucional por el 25 de noviembre en la Asamblea de Madrid. Es el segundo año que nos ocurre desde la entrada de Vox en la Asamblea y tanto el año pasado como este la acabamos leyendo en un pasillo. El año pasado no se sumó el Partido Popular, este año sí, o sea que toda la Cámara excepto Vox nos hemos sumado, pero nos tiene que llevar a reflexionar que por un solo partido, que además es minoritario en la Cámara, no salgan acuerdos tan importantes y compromisos tan importantes y acabemos leyéndolos en el pasillo, ¿no? Bueno, nosotras lo que hicimos en este caso fue, como ya nos lo temíamos, en la PNL que presentamos incluimos en el primer acuerdo el compromiso de todos los partidos que la votaran a favor en la lucha contra la violencia machista. Y me ha gustado mucho una frase que has dicho, Merche, porque es verdad que nos tiene que llevar a la reflexión respecto al artículo de Anaís Bernal el otro día, que decía que el feminismo no puede asumir todas las luchas del mundo, porque si asume todas las luchas del mundo, en aquello de que las mujeres tenemos que cuidar y tenemos que ser el ángel que todo lo aborda y todo lo protege y todo lo cuida, pues que si abordamos todas las luchas del mundo en el feminismo, al final la nuestra propia, la lucha por los derechos y las libertades de las mujeres, queda completamente diluida. Entonces, el otro día en la escuela Elena Arnedo había una periodista que es nacida en el Sáhara y que es negra y decía que una cosa es el racismo y otra cosa es el feminismo, por ejemplo, ¿no? Y que el racismo es una lucha y el feminismo es otra, que se le dan la mano en muchos momentos, pero que el feminismo no puede asumir la lucha racial porque entonces su lucha propia queda diluida y esto es muy importante porque hay grupos de izquierdas y movimientos dentro del feminismo que pretenden esto y vemos manifiestos que asumen todo lo del universo menos lo nuestro propio, que al final queda lo último, como siempre las mujeres, para lo último, ¿no? Y estoy con Irache en que es muy importante que haya hombres escuchando y aprendiendo y acompañándonos en este movimiento feminista, porque el año pasado fui a un concierto de Hombres por la Igualdad, esas cosas que se hacían, que parece que ha pasado una vida cuando íbamos a conciertos y no había pandemia, de Hombres por la Igualdad, y el director de orquesta dijo una frase que me encantó y era que el feminismo era un movimiento de liberación que había venido a liberar al mundo, a cambiar el mundo, y también a liberar a los hombres, ¿no? Porque es verdad que esta masculinidad tóxica que impone el patriarcado también debe de ser difícil a veces para los propios hombres el no poder expresar sentimientos, el que tiene que ser complicada y el feminismo también aborda eso y desde luego hace una sociedad más feliz para las mujeres, pero también para los hombres. Como ha dicho Merche, pues ayer fue 25 de noviembre y es una fecha que, como bien ha explicado, se elige esa fecha, Naciones Unidas eligió esa fecha porque coincidía con el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana a manos del dictador Trujillo, y el objetivo de esta fecha es concienciar a la sociedad de la vulneración, de la violencia que sufrimos las mujeres y la vulneración de los derechos fundamentales en todo el mundo que esto supone. Pero además
que este año se cumplen 20 años, tiene que servir este aniversario y siempre para que nos lleve a reflexionar sobre lo que se ha avanzado y lo que queda por avanzar en esta lucha y a renovar los compromisos que tenemos con respecto a la violencia de género. Como comentaba Merche, desde que hay datos, 2003, 1.074 mujeres han sido asesinadas a manos de su pareja o expareja, pero son miles, miles y miles las que la están sufriendo en este momento. Y lo comentaba Irache, los datos de la macroencuesta. Esta macroencuesta se elabora en la época de Carmen Calvo, cuando Carmen Calvo era ministra de Igualdad, aunque bueno, por tema de elecciones ya la presentó Irene Montero, siendo ella ya la ministra, y los datos eran demoledores. Irache ha dado algunos a nivel estatal, pero la región, nuestra comunidad, la Comunidad de Madrid, no quedaba lamentablemente fuera de esta situación, porque, por ejemplo, el 34,9% de las madrileñas decía que había sufrido, que había sido víctima de violencia de género en algún momento a lo largo de su vida, y en los últimos 12 meses serían más de 381.000 mujeres las que en nuestra región estarían padeciendo violencia de género. Y además esta situación, lejos de mejorar, con el confinamiento, con la crisis provocada por la pandemia, se ha visto agravada muy especialmente por las medidas de restricción de movilidad, porque las mujeres se vieron encerradas con su verdugo, con su peor enemigo, que es el maltratador. De ahí que se produjera un aumento en las llamadas al 016 de hasta un 60% en los peores momentos del confinamiento, pero que además, al incrementarse la desigualdad, porque esta crisis lo que ha provocado es que haya un aumento de la desigualdad entre mujeres y hombres en todos los aspectos, porque las mujeres vivimos discriminación en todos los ámbitos de la vida. En este caso se ha producido rápidamente una desigualdad enorme en el ámbito laboral y en el ámbito de los cuidados, y eso provoca un aumento de la violencia de género, porque el origen de la violencia de género es la desigualdad estructural, o sea, en todos los ámbitos de la sociedad e histórica que padecemos las mujeres. Si aumenta la desigualdad, aumenta la violencia de género, eso es automático. Y por eso era muy importante concienciar a la sociedad más que nunca de que la responsabilidad de la denuncia y la responsabilidad de salir de esta situación no es solo de la víctima, ni mucho menos, sino que es responsabilidad de toda la sociedad, y puesto que además tienen una situación de confinamiento, tenía que ser muchas veces la sociedad, el vecino, la vecina, la familia, la que diera la voz de alarma, porque todos los demás también podemos denunciar y alzar la voz por ellas, precisamente en ese momento especialmente en el que ellas no podían por el encierro. Y si hay un gran reto pendiente, y ahora me voy a meter ya con la juventud, pero si había un gran reto pendiente, y por eso quisimos hacer mucho hincapié en esta situación, en la PNL que presentamos en la Asamblea, que salió aprobada, la votaron a favor todos los grupos políticos excepto Vox. Para mí es como si fuera por unanimidad, porque como con el voto de Vox ya no cuento, cuando sale aprobada por todos los grupos menos Vox, yo ya digo que es por unanimidad de quien es verdaderamente un partido constitucionalista, ¿no? Y cree en los derechos de más de la mitad de la ciudadanía. Pues es la violencia en mujeres mayores, la violencia de género en mujeres mayores. Es una violencia, hay una compañera que se llama Mariqueta, que es una gran luchadora, una compañera mayor, que me decía que son las olvidadas y las invisibles, porque es una violencia que sigue muy oculta, que muchas veces ellas por la vida que han tenido, por la educación que han recibido, esas mujeres se educaron en la época franquista, entonces la educación que ellas han recibido les hace asumir que lo que les ocurre, aquello que decía Miguel Lorente de mi marido me pega lo normal, pues es así, y que no es violencia de género, sino que es la normalidad, no lo identifican, y luego tienen grandes dificultades cuando lo identifican o cuando se identifica por parte de los médicos, del médico de atención primaria o de algún trabajador, de algún centro de día o de trabajadora. Es muy difícil que estas mujeres puedan escapar, porque las familias muchas veces no colaboran. Mamá, pero si ya para lo que le queda a papá, si le quedan 4 días, ¿no? Ya con todo lo que has aguantado, ¿por qué no aguantas un poco más? Y tampoco hay medidas específicas para estas mujeres. A estas mujeres no les vale poder estar 1 año y medio en la red de atención integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid, porque no se pueden reinsertar en el mercado laboral,
Tampoco les valen las ayudas que están destinadas a mujeres víctimas de violencia machista porque son temporales, siempre con vista a reinsertarse en el mercado laboral, y estas mujeres no se pueden reinsertar por su edad. Entonces tienen que facilitarse otras medidas. Y por ahí va nuestra PNL, porque además estas mujeres siguen confinadas realmente con el maltratador. Seguro que todos y todas tenéis aquí alguna persona mayor cerca y sigue como confinada, porque los centros de día y los hogares del mayor siguen cerrados en la mayor parte de los casos. El médico atiende vía telefónica, con lo cual tampoco puede detectar violencia de género como hacía antes en la consulta, y estas mujeres no tienen vía de escape, siguen encerradas, porque además se mueven poquito para no contagiarse y la familia las visita poco por el mismo motivo, siguen encerradas con el violento. Entonces era uno de nuestros caballos de batalla, porque salió hace poco otro estudio del Ministerio, también en época de Carmen Calvo, que decía que el 40% de las víctimas de violencia de género la había padecido durante más de 4 décadas. Es difícil imaginar lo que suponen 4 décadas en la vida de una persona, de vejaciones, de control, que es un calvario. Y ese calvario que es un calvario que nos interpela a todos y a cada uno de nosotros y de nosotras individualmente, pero también como sociedad tiene que implicar especialmente a las administraciones, como bien decía Irache, a las municipales, a los ayuntamientos, puesto que son la primera puerta de salida de las víctimas. El primer paso, la primera luz que ven las víctimas es su ayuntamiento. Y el ayuntamiento tiene un papel clave en la atención y en la prevención. Y bueno, pues es lamentable, Irache, que no invierta el Ayuntamiento de Torrejón, un ayuntamiento con recursos, todo lo que pueda en esta lucha y en políticas de igualdad y contra la violencia machista, y que ni siquiera invierta bien lo que le viene dado del Pacto de Estado. Sé de tu lucha y os alabo tanto a Merche como a ti la labor que hacéis, porque en más de una ocasión hemos hablado de lo de Biogen, que si estaban o no en Biogen, que no te querían dar los datos de en qué se estaban gastando el dinero de los fondos del Pacto de Estado, y es muy importante que los ayuntamientos pongan todo de su parte. Pero lamentablemente Irache no me extraña, porque es una manera de funcionar que tiene la Comunidad de Madrid. No valen las palabras en esto. Y yo el otro día se lo decía en la Asamblea de Madrid al equipo, a los consejeros y a las consejeras. No valen las buenas palabras. Como se mejora la sociedad, como se cambia la sociedad, es con políticas públicas. Y aquí tengo a la concejala de Arganda, que de esto sabe mucho, a Mercedes, de buenas políticas públicas acompañadas de los necesarios recursos, que es como realmente se cambia. Porque al final las palabras o los papeles, si no van acompañados de recursos, eso se lo lleva el viento o quedan en papel mojado, ¿no? Entonces, la Comunidad de Madrid invierte en políticas de igualdad y contra la violencia machista la mitad que hace 12 años. Eso no es un compromiso. Desde luego habla del poco compromiso que tiene la comunidad con el feminismo, con que más de la mitad de la ciudadanía avancemos, porque un presupuesto y su ejecución es la hoja de ruta, del compromiso de la agenda prioritaria que tiene un gobierno. Y que un gobierno, que además es el gobierno de la comunidad más rica de España, y como Ayuso se harta de decir, es la locomotora de este país, le dedique el 0,1% del presupuesto y que se lo recorte en 12 años a la mitad, y que sobre ese recorte deje sin ejecutar un 25% este año, es lamentable. Y habla desde luego de la desidia y de la falta de compromiso de la Comunidad de Madrid, y que además se suma a este tema que de los 10 millones de euros que les entregaron para 2018 del Pacto de Estado, hemos perdido 1,7 millones, porque los han dejado sin invertir con la cantidad de necesidades que tienen esta comunidad las mujeres, y de los del 2019, a fecha 13 de octubre, solo habían gastado de los 10 millones y medio, 3 millones, en medio de una pandemia que estaba agravando la situación de las mujeres, que el gobierno había flexibilizado la forma de gastar ese dinero del Pacto de Estado para que lo pudieran gastar de manera muy ágil, y si no sabían cómo ni en qué, lo que les dijimos hace un año, y además se votó a favor, les dimos una batería de medidas para gastarlo, que ellos mismos lo votaron a favor, y una de ellas era, mira, si no sabéis en qué, convenios nominativos, o no queréis,
convenios nominativos o en colegios profesionales y con entidades de referencia y con los ayuntamientos. Y ya está, y ellos ya verás cómo saben en qué invertirlo y de verdad va a llegar a las mujeres, porque el problema es que además, yo se lo decía, veía con envidia cómo Castilla-La Mancha se había gastado 5 millones de euros, había invertido de su pacto de Estado, mucho menos, porque ellos reciben 6 millones, Madrid 10 y pico, en un programa, en un plan de choque para favorecer el empleo femenino. Quizás si tuviéramos políticas dignas de empleo no tendríamos la desigualdad que estamos afrontando ahora por la pandemia y cómo las mujeres está subiendo el paro en Madrid de una manera brutal. Y la Comunidad de Madrid invirtió lo mismo en comprar espacios publicitarios para una campaña antigua del año 2016, porque ni capaces fueron de hacer una campaña nueva contra la violencia machista. Entonces, ya no es que lo que gastes poco, es que encima lo estás invirtiendo mal, porque es importante sensibilizar, pero 6 millones de euros en comprar espacios publicitarios para una campaña antigua, vamos, o sea, que ni siquiera estaba adaptada a la realidad del momento, invertir así tampoco es lo que nosotras buscamos. La PNL quedó aprobada, suele pasar que queda en un cajón, porque nunca más hemos sabido. Se suponía que nos iban a ir convocando a una mesa trimestral para informarnos, que iban a ir publicando en el portal de transparencia la información sobre el Pacto de Estado. Nada de eso ha ocurrido y no sabemos en qué se está invirtiendo, y esos 7 millones que les quedan por invertir, tampoco sabemos qué es lo que van a hacer con ellos. Me decía Irache que le había llamado poderosa, que había alarmado, y a todas nos alarmó un estudio que se publicó hace poco sobre la adolescencia y la juventud en la Comunidad de Madrid, porque los datos eran demoledores. Si los datos de la macroencuesta ya nos hacían espantarnos, pues los datos de este otro estudio hecho por una entidad de referencia en España, pues también eran, pero abundaban en lo que ya intuíamos, porque en el 2017 hubo un estudio del Centro de Estudios Reina Sofía que decía que el 27% de la juventud en España consideraba la violencia de género como algo normal dentro de la pareja. Y ya aquello nos hizo echarnos las manos a la cabeza. Y el fiscal, tanto la Fiscalía General del Estado como el Fiscal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, que no es sospechoso de ser ninguna feminazi roja, bolchevique, ursulina stalinista, que es lo más ingenioso, que me lo dijeron el otro día en la asamblea la diputada de Vox, que yo era una ursulina stalinista por la PNL sobre prostitución. Es una inventiva, el patriarcado tiene mucha inventiva para nombrarnos. Y entonces el Fiscal Superior de Justicia alertaba de que habían aumentado un 14% los delitos sexuales entre 2018 y 2019 y un 20% entre 2019 y 2020. Del 2020 nos vamos a espantar con las cifras, porque conseguí con la directora de Igualdad que había antes, que era un poquito más luchadora y por eso la cesaron, duró poco la mujer en el cargo, porque era bastante más luchadora Carmen Rodríguez y bastante más colaboradora, ¿verdad, Mercedes? Por lo menos nos escuchaba y nos daba las cifras, y ha durado poco la mujer en el cargo. Y conseguimos que le encargara el estudio de violencia sexual en la Comunidad de Madrid al Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III, que es una maravillosa catedrática, que además participó el otro día en la Escuela Elena Arnedo, ¿no? Y me dijo el otro día que ya lo estaban acabando y que nos íbamos a echar las manos a la cabeza del 2020. Porque mucha gente piensa, y la violación la tenemos en la cabeza siempre, como la violación de portal o de ascensor. Y la mayor parte de la violencia sexual se produce en el entorno de la víctima o directamente por la pareja. Y ahí es donde viene la dificultad. Muchas jóvenes no están identificando la violencia sexual dentro de la pareja. Y los fiscales lo que alertan y vinculan directamente es ese aumento tan grande de delitos sexuales con un aumento también en la juventud de los delitos sexuales, porque a falta de educación sexual, no hay ninguna, en la Comunidad de Madrid, ahora lo explicaré un poco mejor, se están educando desde la infancia con el porno. Para los que sois un poco más mayores, que me pasa a mí, el otro día decía Marina Marroquí, que si no habéis visto ninguna charla de ella os la aconsejo, decía
para el porno viejuno, que yo me incluyo porque ya voy a hacer 38 años, y yo no viví este porno. Bueno, es que tampoco había acceso al porno, es que el porno, ibas al videoclub, al canal, tenía Canal Plus, y, y ahora lo tienen a golpe de clic, a golpe de ratón, y es un acceso totalmente sencillo y sin ningún filtro. Para los que sois un poco más mayores, pues el porno que se veía era Butanero llama a su puerta, era, bueno, pues yo no voy a defender nunca el porno, pero era otro tipo de pornografía. Pero ahora lo que ven los chavales y lo que nos dicen los estudios es que desde los 10 años están accediendo al porno y a los 12 ya lo consumen habitualmente, lo consumen a diario. Es que, y esto Isabel Valdés, que si no la seguís es una periodista del País maravillosa, también nos acompaña en Elena Arnedo de violencia sexual que hicimos en febrero. Ella dice que todas las semanas se meten los principales servidores de pornografía y mira los rankings a ver cuáles son los vídeos porno más vistos esa semana desde España, desde España. Bueno, pues todos son de violaciones, bien sea grupales, bien sea en incesto, muchísimas violaciones dentro de la familia, abuso de mi hermana y pues siempre con muchísima violencia. Entonces, los chavales se están educando en esta violencia sexual sin que nada, aparte de esto, lo contrarreste. No hay nada que confronte esta educación, esta manera de tener su sexualidad, que es completamente vejatoria para las mujeres. No solo lo consumen ellos, también son consumidoras ellas de esta pornografía, las chicas jóvenes, y adquieren un papel totalmente sumiso. Yo decía, y lo decía también Soledad Murduaga de Mujeres para la Salud, que las mujeres antes no teníamos derecho a desear. Las mujeres en el sexo no teníamos derecho a desear, era el placer del hombre siempre el que era prioritario en la relación, pero es que ahora no tienen derecho ni a consentir. Y el problema es que ellas, educándose en ese porno, no detectan la violencia sexual que se produce dentro de la pareja. ¿Cómo me va a violar mi novio? Si es mi novio. Ya, pero te está forzando a que tengas prácticas sexuales que no te gustan, a que hagas cosas que no te gustan, a que si no te apetece, te está dando la turra 2 horas llamándote puta hasta que accedes o diciéndote que se va a ir con otra porque eres una afligida. Entonces, eso es violencia sexual. La violencia sexual no es solo la violación de portal y de ascensor, que es lo que tiene la sociedad en el imaginario colectivo. Y eso es un problema, una bomba de relojería que tenemos ahí, que no queremos abordar, que los padres nos explota la cabeza. Yo tengo un hijo de 15 años y nos explota la cabeza, porque cuando tú todavía te estás peleando con el Instagram, resulta que está el TikTok. Y el otro día me dijeron que había salido otra nueva red social y yo ya peté, me lo dijo Guardiola, el secretario de Juventud de Madrid, y yo ya peté y dije, estoy en el Pleistoceno, es imposible seguir. Entonces, pensábamos, y yo la primera, que las generaciones más jóvenes, por inercia, como por inercia de la sociedad, iban a ser más feministas que nosotras y que nosotros, y que iban a seguir avanzando, ¿no? Y que las cifras de violencia sexual, de violencia de género en la juventud, iban a ser más bajas que las que teníamos nosotros y nosotras. Y no es así. Y no es así. Y algo ha fallado, y a lo mejor es la manera de comunicar con la gente joven. La gente joven no adquiere la información ni con el mismo lenguaje ni por los mismos canales que nosotros y que nosotras. Tienen otras redes sociales, sus referentes son otras personas y aquí la educación es la única herramienta que tenemos para romper este círculo, esta escalada que estamos viviendo de violencia sexual y de violencia de género. Y aquí la Comunidad de Madrid está jugando un papel terrible, terrible. Porque la ley, la famosa ley que llevaron al Constitucional, que tiene ya sus años, de interrupción voluntaria del embarazo, que la llaman la ley del aborto. A mí no me gusta que la llamen ley del aborto, porque es verdad que recogía el derecho al aborto, pero era la ley de salud sexual y reproductiva, interrupción voluntaria del embarazo. Y esa parte de salud sexual y reproductiva tenía una parte de educación sexual brutal, que la Comunidad de Madrid jamás ha puesto en marcha. Tanto es así que yo he vivido, que yo voy a hacer 38 años, y yo he disfrutado de muchos más centros de planificación familiar en esta comunidad que mi hermana, que tiene 19.
De hecho, solo quedaba un centro de educación sexual para jóvenes, un centro de planificación familiar para jóvenes en el ayuntamiento, en Madrid Ciudad. Bueno, en Madrid Ciudad está, pero es para toda la Comunidad de Madrid, y Almeida le dio hace poco la puntilla porque lo cerró el fin de semana, que es cuando más lo necesita la gente joven, ese centro de planificación familiar abierto. Entonces, han ido desmontando todos los centros de la red de planificación familiar que creó Leguina. O sea, es que no es que hayamos avanzado, es que vamos para atrás. El plan en la Comunidad de Madrid en el año 2017, después de muchísimo pedirlo, Carmen Martínez Ten, le dolía la boca de pedirlo, un plan de abordaje de embarazos no deseados. Con este horrible nombre, pues era un plan que estaba muy bien, que tenía muchas medidas, sobre todo de educación sexual, aparte de que por fin esta comunidad financiaba los anticonceptivos modernos y la píldora del día después. Somos la única comunidad que no financia anticonceptivos modernos y la píldora del día después, lo que en un contexto de pandemia donde aumenta la pobreza, conecta directamente con un aumento de los embarazos no deseados entre las mujeres con una situación de vulnerabilidad económica y de vulnerabilidad sexual, porque al estar confinadas y aumentar la violencia sexual, esto lo dice la ONU, no lo digo yo, se vincula a un aumento de embarazos no deseados por esos abusos que aumentan. Bueno, pues se suponía que en el 2017 lo habían puesto en marcha. Si a Carmen Martínez Pérez le dolía la boca de pedir ese plan, que se supone que en el 2017 lo habían puesto en marcha, a mí desde que llegué a la Asamblea me dolía la boca de preguntar por el plan. El consejero de Sanidad me llegó a decir que yo no sabía hablar más que de ese tema, desde que había llegado a la Asamblea. Bueno, pues ya se ve que no pudo más y se le escapó, o se le escapó a alguien por escrito, en julio, 6 meses después de que lo preguntáramos por escrito, que ese plan jamás se aprobó y jamás se puso en vigor. Cuando acababa este año ese plan. Con lo cual, toda la parte de educación sexual que tenía ese plan y por la que le habíamos preguntado 1000 veces, nunca se ha puesto en marcha. Y ya después de mucho indagar en la web de la Comunidad de Madrid, hacer oposición en la Comunidad de Madrid es muy difícil, porque tú preguntas, si consigues pasar el filtro de la mesa de la Asamblea, que eso es ya, bueno, una cosa que puedes brindar si pasas el filtro de la mesa de la Asamblea, tienen 2-3 meses para contestarte. Pero es que la mayoría de las veces o te contestan una línea o directamente no te contestan. Hoy he tenido que pedir amparo, bueno, casi todos los diputados hoy hemos pedido amparo de no sé cuántas preguntas que hemos hecho y no nos han contestado. Entonces, bueno, este señor me contesta 6 meses después, me contesta que no lo ha puesto en marcha y ya indagando en la web de la Comunidad de Madrid descubrimos que solo había habido un taller a lo largo de, en 2018 y 2019, solo hubo un taller que duró 3 meses, que no solo era de educación sexual, sino que era, bueno, hablaba de igualdad, ¿no? Era un poco más amplio, pero bueno, tenía un apartado de educación afectivo-sexual que duró 3 meses y alcanzó, ojo, que es más fácil que te toque la lotería en esta comunidad, a un 4% de los alumnos de nuestra región. Vamos, que te puede caer un rayo antes, que te toque un taller de educación afectivo-sexual en esta comunidad. Entonces, es muy difícil así contrarrestar. Mira, ya os lo dije, digo, ya tienen ustedes en lo que invertir el Pacto de Estado. Contraten profesionales y póngalos a circular por todos los centros de la Comunidad de Madrid. Y no solo eso, es que también las personas adultas necesitamos educación afectivo-sexual. Es verdad que los chavales nos preocupan especialmente porque estamos viendo cómo se incrementa muchísimo la violencia sexual en ellos, pero también necesitamos que a las personas que ya no vamos a centro escolar, pues se hagan campañas que nos ayuden a mejorar, a educarnos en una educación afectivo-sexual en igualdad, que nos hace mucha falta y que así conseguiremos romper también con la violencia de género, porque los chavales consideran cada vez más que los celos es una muestra de amor. A ver, esto es un poco... A mí me han mirado como si yo estuviera loca, ¿no? Pero ya no solo el porno. Es que tú ves cualquier película... yo me crié, yo tengo, lo he dicho antes, voy a hacer 38 años. Yo me acuerdo que una de las películas que, bueno, rompió todos los... fue el taquillazo de aquellas navidades, ¿no? Fue La Bella y la Bestia. ¿Qué mensaje les manda a las niñas La Bella y la Bestia? Yo esto luego lo he visto gracias al feminismo. En aquel momento me la comí entera, La Bella y la Bestia.
luego a mi hija ya se la he amargado, porque vino el feminismo a rescatarme, a ponerme las gafas moradas. Mi hija quería que le pusiera La Bella y la Bestia, me senté con ella, se la amargué y no me la he vuelto a pedir. Tengo una hija de 6 años. La Bella y la Bestia, el mensaje que, Javier, he visto que tienes una niña, que estabas ahí conciliando, pues tú atento, atento. La Bella y la Bestia y la mitad de las princesas Disney, pero esta en concreto. La bestia secuestra a su padre, le encierra en un castillo, ella va a salvar a su padre, la secuestra a ella para poder salvar a su padre, la chilla, le dice que no le va a dar de comer si no se sienta a comer con él cuando él quiere. Y yo, por amor, ella, que porque el amor todo lo puede, y es el mensaje que nos mandan a las mujeres, el amor todo lo puede, ella lo cambia porque es buena y su amor es bueno, y él, aunque sea una bestia, nunca mejor dicho, pues ella lo cambia con su amor. Este mensaje que les mandan a las niñas desde pequeñas es que tú, aunque tu novio sea un maltratador y una bestia, tú con tu amor aguanta e insiste, que el amor todo lo puede y vais a acabar con un final de cuento de hadas y vais a ser felices y a comer perdices. Lo que no nos dicen es lo que pasa después, y que a lo mejor Blancanieves, después de casarse con el príncipe, que la besó estando ella dormida, ¿qué consentimiento hubo ahí, por cierto? Porque la ves a todas las princesas Disney, les encanta estar medio muertas y que las besen. Y luego que se fue a limpiar el castillo, que era más grande, ¿no? Entonces, claro, todo eso, y luego ya seguimos con Crepúsculo, 3 metros sobre el suelo, como se llame, 50 sombras de Grey, y se reafirman en ese amor romántico, pero luego le pedimos a las chicas y a las mujeres que sean ellas las que salgan solas de la violencia de género y que son ellas las que tienen que denunciar. Cuando las acabamos de decir, y que si vuelven con el maltratador es que están tontas y ¿qué hacen volviendo con el maltratador? Pues que se fastidien si luego les pasa algo, ¿no? Pero es que el mensaje con el que nos están bombardeando es que aguantemos, porque nuestro amor va a cambiarlo. Entonces, es que la educación juega un papel fundamental y aquí yo, perdonadme que haga una sana crítica, pero creo que la ley CELA tenía que haber incluido una asignatura específica de igualdad. Porque si lo ponemos así extenso en el currículo y que sabemos lo que va a hacer el Partido Popular, que es nada, y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, con Vox, con su socio de Vox, metiéndoles caña para acabar con lo poco que teníamos en esta comunidad. Entonces, necesitamos una asignatura de igualdad para que comunidades como Madrid, que con esos porcentajes, un 4%, un taller sexual de 3 meses, se vean obligadas a que los chicos y las chicas se eduquen en igualdad, porque son el futuro. Y si el futuro que tenemos nos alarma con estas cifras, la culpa no es de ellos, es de la sociedad que en algo está fallando para que estos chicos y estas chicas tengan esta idea, porque ya no es la violencia sexual, es que en este mismo estudio del que hablaba Irache, decía que 5 de cada 7 jóvenes, mujeres y hombres, no distinguían, ellos creían que la violencia de género era entre géneros, o sea, pero que no había víctima y victimario, o sea, que era indistintamente entre mujeres y hombres, no que siempre era del hombre hacia la mujer. O sea, tienen un cacao en la cabeza. Ya, claro, si no distingues que la violencia de género es aquella que se da del hombre hacia la mujer por la superioridad que tienen estructural e históricamente los hombres sobre las mujeres, pues apaga y vámonos. Porque entonces el concepto de violencia machista acaba de saltar por los aires. Entonces, tenemos que abordar ya no solo el tema de la violencia sexual, sino también qué está pasando con los jóvenes que o bien tienen 1 de cada 4 piensa que la violencia de género es algo normal dentro de la pareja y luego tenemos a 5 de cada 7 que piensan que la violencia de género es entre géneros, que se da indistintamente entre hombres, mujeres y hombres y desde luego no, nada que ver con lo que es la violencia de género. Y aquí, y ya voy acabando, también tiene mucho que ver que el martillo pilón que supone la negación, como decía Irache, de la violencia de género. Hay que frenar el negacionismo de la violencia de género, porque está calando en una parte de la sociedad. Esto que pensábamos que era un pacto social ya, que era aquello que decíamos
violencia de género, cuestión de Estado en las manifestaciones, ¿no? Y que se llegó a un pacto de Estado contra la violencia de género, que era un compromiso de todos los partidos políticos, porque lo ponían de manera prioritaria en la agenda, ¿no? Carmen Calvo decía que no hay nada más importante en este país que acabar con la violencia de género, porque es la libertad y la seguridad de más de la mitad de la ciudadanía. Nosotras no somos un colectivo, somos más de la mitad de la ciudadanía. Por eso yo siempre digo que el feminismo es la causa más justa, porque no hay ninguna causa que afecte a más población que el feminismo, que la lucha por los derechos de las mujeres, y que haya quien lo esté negando en las instituciones. Y además se mueven muy bien en las redes sociales. Por ejemplo, ellos controlan muy bien el TikTok. Eso es algo que nosotros como Partido Socialista nos debíamos revisar, que vamos a paso, vamos muy lentos en redes sociales. Ellos están siendo capaces de llegar a la gente joven, y no solo a la gente joven, porque cuando el cuñado de turno, todos tenemos un cuñado, pobres cuñados, pero el cuñado de turno que tú todas las cenas no se atrevía a decirte que la violencia de género no existe, que eso es un invento, que es los chiringuitos feministas, ya te lo dice, porque hay un partido, hay una fuerza en todas las instituciones, o en una gran mayoría, que le está dando alas a ese discurso y reafirmando esos discursos. Y ya ellos se sienten envalentonados, los negacionistas, pero también los maltratadores, y ellas y las mujeres víctimas de violencia de género que están viendo a una diputada o a un diputado de Vox negar que su violencia existe, se sienten mal, se sienten con menos valor para dar un paso al frente y escapar de esa violencia de género. O el vecino también, que lo ve y escucha ese discurso y al momento ve que oye que en la casa de al lado le están pegando una paliza a su vecina. Ese discurso hay que romperlo como sea, porque es brutal como sociedad, porque costó muchísimos años sacar la violencia de género del ámbito del hogar, porque no era un asunto privado, era un asunto de todas y de todos, y no podemos consentir que vuelva a ese ámbito del hogar y que los demás miremos hacia otro lado como pasaba hace muchos años. Ha habido muchas mujeres que se han dejado la vida por el camino. Nunca me voy a olvidar de Ana Orantes, que su valentía, que marcó un antes y un después en este país, le costó la vida, y por ellas y por todas y por todos tenemos que frenarlo como sea, desde el pueblo más pequeño hasta el Congreso de los Diputados, como si tienen que adoptar medidas jurídicas para que esta gente no pueda seguir con su gotita malaya mintiendo cada día hasta que ellos crean que se va a convertir en una verdad. Así que muchas gracias. Es importante que cada uno y cada una de vosotros desde vuestro ámbito, con las familias, en los ayuntamientos como Irache y Javier, en las agrupaciones, donde quiera que estéis, que ayudemos a desmontar ese discurso y a que las mujeres podamos avanzar, porque es por nosotras, pero es por vosotros también, porque sin nosotras ni vamos a ser una sociedad democrática, ni va a haber reconstrucción posible tras esta pandemia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lorena, porque además sabemos que hoy era un día, aparte de tu agenda personal, tu agenda feminista, tu agenda en general, la llenas muy llena. Tenías una cita hoy muy importante, familiar, y nos has querido acompañar, y yo te lo agradecemos muchísimo, que no es poco, muchas gracias. Una cosita te quería comentar, yo tengo más años que tú, yo tengo 55, y sí que es verdad que si tú dabas en el instituto, en el colegio, planificación familiar, es que yo, con la edad que tengo, yo también lo daba, hace tantísimos años. Teníamos una educación sexual en los institutos y en los colegios mayor que la que hay ahora. Es tremendo. Yo tengo una hija de 23 años y otra de 20 y no han dado esa educación. No, y además, que tú dices que has tenido, que hemos tenido. Porque a veces ellos llevan consumiendo, y ellos y ellas, llevan consumiendo pornografía desde los 10 años, 12 años, mantienen relaciones sexuales de una manera muy temprana, y a lo mejor, en el mejor de los casos, llegamos a los 16 a enseñarles a poner un preservativo en un plátano. O sea, pero vamos a ver que está la generación tal. Tremendo. Claro, es que es absurdo. O sea, lo que valía para mí no vale para esta generación, y seguimos en aquello. Y además, y eso se me ha olvidado comentarlo, está produciendo un aumento en el consumo de la prostitución también entre la gente más joven,
porque esas prácticas vejatorias muchas veces no se atreven a pedírselas a su pareja o su pareja las rechaza. Entonces, o quieren ponerlas en práctica y no tienen con quién, pero ellos en esa violencia creen que el cuerpo de las mujeres está a su disposición y recurren a la prostitución, además cada vez más y cada vez más jóvenes, para poner en práctica todas esa violencia hacia las mujeres, y esto nos tiene que llamar también a la reflexión. Cierto. Sí, sí, es cierto. Yo cuando has dicho lo de la educación, digo, es que vamos para atrás en ese sentido. Aquí en la Comunidad de Madrid, bueno, en toda España, pero aquí en la Comunidad de Madrid es una cosa evidente, evidentísima. Pues Lorena, muchas gracias. Te agradecemos muchísimo. Irache, no sé si quieres hacer algún apuntillo sobre lo que hemos hablado. Yo creo que si hay alguna pregunta o alguna intervención Sí. de compañeros. Yo también, cuando podáis. Adelante, Javi. ¿Empiezo o Javi? Ah, vale, Javi. Empiezo, María. Vale. Luego María. Vale, bueno, yo lo primero, gracias a todos y a todas las asistentes a este acto telemático. También perdón un poco por los inicios con esos problemas técnicos, pero bueno, yo creo que también se hace muy ameno escucharos de esta manera, porque es también muy, muy cercano. Gracias a Mercedes, Merche, como siempre, por organizar estos actos que también son muy instructivos, también para todos nosotros, que como decíais, tenemos mucho que aprender todavía. Irache, pues gracias también por esto y por aguantarme, sobre todo día a día. Y bueno, Lorena, muchísimas gracias, porque sé que esta semana es una semana muy complicada para ti, que estás siempre solicitada, pero esta semana más en particular, así que te agradecemos mucho que hayas pasado este rato con nosotros. Yo quería introducir algún dato en el debate. Fíjate que pensaba que iba a ser algo novedoso, pero bueno, Lorena, verdad que lo ha recogido en algún momento, ¿no? Pero sí quería contar algún caso concreto, cercano, porque además parece como más plausible, ¿no? Cuando ponemos un poco o escenificamos en qué se convierte todo esto sobre lo que estamos teorizando, ¿no? Y cómo está impregnada esa desigualdad que tiene a la violencia como la peor de las consecuencias, pero es una lista muy larga. Quizás está en la pirámide, la peor consecuencia es la violencia, es asesinato, pero antes hay una pirámide con muchas más consecuencias que están impregnadas en toda la sociedad. Habías hablado de lo de Disney, estoy completamente de acuerdo. Es verdad que mis hijas, ya te digo, que son un poco de Disney, son un poco de Rosa. De hecho, mira, ahora en el catálogo de juguetes que mandan para los reyes y demás, ese es el primer gran libro machista que leen los niños y las niñas, donde tienen unos juguetes que van en la parte rosa para niñas y unos juguetes que van en la parte azul para los niños. Es verdad que las mías de momento eligen más de la zona azul que la rosa, pero mira, ahí es seguramente el primer gran documento machista que leen los niños y las niñas, y siguen haciéndolo ahora. Cuando hablamos de jóvenes, todavía ahora, en 2020, esos catálogos vienen así organizados. Habéis hecho, yo creo, que un relato de la realidad. Yo creo que, en cierto modo, sí que se ha avanzado, ¿no? Pero yo creo que los datos nunca mienten. Y en este año, 41 mujeres asesinadas, lo que nos demuestran es que todavía nos queda muchísimo, pero muchísimo por recorrer. Y hay muchos motivos. Yo creo que también es verdad, y esto lo has comentado un poco por encima, Lorena, que tenemos puestas muchas esperanzas, ¿no? Quizá en el relevo generacional. Y a veces todos damos por hecho que quizá el simple hecho de ser joven lleva implícita pues, la eliminación de ese grado de machismo que muchas veces aplicamos en una cuestión educacional generacional, ¿no? Parece que es una cuestión cultural y que los jóvenes, por el hecho de serlo, ya están despojados de ese factor. Y a mí hay cuestiones en ese sentido que me preocupan y que veo en el día a día, ¿no? Yo creo, antes, por ejemplo, hablabas de la sexualización digital, a la sobreexposición que tienen los jóvenes a esa sexualización. Eso es cierto, ¿no? Pero luego también yo quiero daros un punto de vista desde la administración pública, es decir, desde el prisma de un cargo público, ¿no? Porque al final yo creo que también somos los que lanzamos determinados mensajes y no solo lo que decimos, sino sobre todo es lo que hacemos, ¿no? Cómo está conectado lo que decimos con lo que hacemos. Muchas veces se lanzan mensajes que pueden llegar a ser repetitivos, ¿no? A veces parecen mensajes que son enlatados respecto a la igualdad, son muy reiterativos respecto a la igualdad o respecto a la violencia machista, ¿no? Y luego esos discursos en muchas ocasiones están desconectados de la realidad, de los hechos, y corremos el riesgo de que esta lucha, como digo, la despojemos de esa importancia necesaria para todas las personas, pero en particular para los más jóvenes. Y os lo voy a explicar o intentar explicar de una forma gráfica con algo que sucedió ayer mismo.
¿no? Respecto a lo que digo que son mensajes y discursos hechos y que luego están desconectados de la realidad. Ayer fue 25 de noviembre, ¿no? Como todos sabemos, y coincidió además con el pleno municipal del ayuntamiento. Aquí el alcalde, como sabéis, aquí gobierna el Partido Popular, el alcalde lo que suele hacer, como sabe de sobra que nosotros llevaremos una moción específica tanto en marzo como en noviembre, seguro, más otras muchas más que llevamos durante el año, por muchas grandes carencias que hay en esta comunidad y en este ayuntamiento en particular, el alcalde lo que suele hacer es convocar una junta de portavoces antes del pleno en la que nos propone que consensuemos un texto, ¿no? Una declaración institucional para intentar no significar que tenemos una ruptura en una cuestión que es, bueno, o al menos debería ser, una lucha transversal a cualquier posicionamiento político. Aquí es verdad, y aquí surgen los mensajes, como digo, prefabricados. Aquí, por suerte, no está Vox. Entonces, tenemos un poquito más de margen para llegar a esos textos consensuados. Pero luego también es verdad que para no hacer textos que gradúen un poco el grado de compromiso de cada partido, que ya os garantizo que no es el mismo, ni por asomo, ya no con Vox, me refiero al Partido Popular, muchas veces recurrimos a textos que se aprueban en otros órganos que ya vienen, digamos, consensuados. Por ejemplo, la Federación Española de Municipios y Provincias, ¿no? Nosotros, para no generar esa discrepancia, que seguro que si nos sentamos a hacer un texto va a surgir, pues nos vamos a esa declaración. Y digamos que esos son los hechos, ¿no? Las palabras que vamos a escenificar en el pleno. Pero luego llegan, después de las palabras, los hechos. Ayer llegamos al pleno por la mañana y entraron algunos concejales del Partido Popular y después entraba el alcalde, entraba el portavoz y la concejala de mujer. El resto de concejales estaban de manera telemática. Y al entrar nos miraron y salieron otra vez. Y tardaron en llegar 10 minutos. 10 minutos. ¿Y sabéis por qué fue? Pues porque entraban al pleno con un lazo colocado en la solapa de otro color. Nosotros llevábamos el lazo morado, ellos entraron con un lazo naranja. Exacto. Decidieron, el alcalde había decidido que el día 25 de noviembre la declaración institucional consensuada la iba a leer con un lazo naranja que defiende los derechos de empresas privadas que tienen negocios montados alrededor de la educación financiados con fondos públicos, y además haciendo que prevaleciera ese lazo sobre el lazo morado. Nos vieron y tuvieron al final la habilidad de ir corriendo a buscar lazo donde fuera, y los que estaban en el pleno, incluyendo sobre todo a la concejala de mujer, que la verdad es que... Y al final se pusieron los dos lacitos, tuvieron que ir corriendo. Se pusieron los lazos y los que estaban en casa del PP, como no lo tenían previstos, todos con su lazo naranja. El día del 25N defendiendo una declaración institucional con el lacito naranja. Al terminar el pleno hicimos un acto institucional abajo en la plaza, un minuto de silencio, y el alcalde leyó unas palabras que llevaba escritas. ¿Vale? Pues el lenguaje inclusivo le duró justo hasta donde terminaba el texto. Cuando empezó a improvisar, ni siquiera ahí, que había muchísimas mujeres, fue capaz de nombrarlas. Siempre se refería en un lenguaje masculino. Y todo esto, que pueden parecer solo detalles, en realidad es una declaración de intenciones. Porque luego, cuando tienen que tomar decisiones los que están gobernando, en este caso en Torrejón, y no hay una mujer, un cargo público que han puesto solo para que tengan cuidado con estos detalles, cuando tienen que decidir, por ejemplo, dónde va el presupuesto, no era un 3%. En Torrejón, de 120 millones de euros, se destina un 0,3% a una partida que llaman mujer, que engloba todo, sueldos de las personas de concejalía de mujer, programas específicos, un 0,3%. Y ese es el problema, que el detalle del lacito o del lenguaje inclusivo se pasa y cuando reparten recursos destinan un 0,3%. Luego, mira, os comparto otro dato que me dieron ayer, que para mí es que fue absolutamente revelador y que tiene que ver también con decisiones y cuestiones que promueve el ayuntamiento. Ayer me pasaron de policía local el nuevo organigrama de mandos de la policía local, ¿no? Me lo pasaron muy contentos. Mira, la nueva organización de mandos. Hay 47 mandos nuevos, entre que han llegado y reorganización en la policía local. Pues ¿sabéis cuántas mujeres hay? Una mujer. Hay 46 mandos oficiales hombres y una sola mujer. De verdad que a mí me parece un escándalo que una administración pública promueva y valide que esto pasa, porque al final esa desigualdad es el caldo de cultivo que luego llega a la violencia contra lo que hoy estamos luchando. Decías también, Lorena, de una PNL que se había aprobado, ¿no? Y que había quedado al final muerta en el cajón. Como todas, hace dos plenos en septiembre llevamos la moción de la que hablábamos de vinculada a la prostitución y al final la moción el texto era el que nos compartisteis, en el que proponíamos abolir la prostitución de la ciudad. Una ordenanza que era
que tenía que ver con la abolición, con perseguir, como decimos, al putero. Bien, pues 2 meses después se aprobó esa moción, ¿no? Además el PP pues, se puso muy contento, se aplaudió, todos contentos, se aprobó. 2 meses después, ayer, tuvimos que llevar una moción porque en un edificio de viviendas que ha habido un montón de denuncias, hay una vivienda donde se ejerce la prostitución, genera unos problemas tremendos con todo lo que va también anexo a la prostitución, de menudeo de drogas y demás, con muchas denuncias en Policía Municipal que tienen detectados que eso está pasando y hay una inacción tremenda por parte del Ayuntamiento. Por eso decía que tenemos como deberes, sobre todo a una parte de la política, acercar mucho lo que dicen a lo que hacen, porque si no corremos el riesgo de que esa generación joven en la que tenemos puestas tantas esperanzas queden completamente desafectadas de la realidad de la lucha. Así que, bueno, simplemente eso. Gracias, Javi. Gracias, Javi, por la intervención. No sé si hay... María. Hola, algo. buenas Hola, tardes. María, buenas tardes. Y gracias por el acto y gracias a Lorena por dedicarnos un ratito para estar con nosotros aquí en Torrejón. Bueno, yo quería comentar un par de cosillas. Te me has adelantado con lo de la ley CELA. Yo soy profe en un cole. Y la verdad es que cuando estás en un instituto entiendes que estas cosas o estos temas te van a tocar, ¿no? Es verdad que cuando estás en un cole nos están empezando a tocar temas que no sabemos ni por dónde tocarlos ni cómo gestionarlos, porque nos viene grande. Pensar que uno de mis niños de 9 o 10 años ya ve porno, pues a mí se me hace grande, la verdad. Pero cuanto más tiempo paso observando a los alumnos, que es una práctica que últimamente paso mucho tiempo, más que yo actuar, observar, y te das cuenta como desde un patio de 3 años y 4 años puedes empezar a ver conductas que hay que tener muy en cuenta, ¿eh? Y que empiezan a chirriar ya, ¿no? Conductas de, bueno, es que a mí me gusta y entonces como me gusta le doy un beso. Ah, pero si es que ella te ha dicho que no, tú no le puedes dar un beso. Ya, pero es que a mí me gusta y como a mí me gusta, le doy un beso. Y la opinión de ella con 4 años ya no cuenta, ¿eh? Y con 4 años, no, es que es mi amiga y solo quiero que juegue conmigo. Si juega con otras personas, me enfado y la pego, porque es mi amiga y solo puede jugar conmigo. Entonces creo que a nivel social y a nivel educación hemos obviado que esto estaba pasando. Y como bien decía Javi, bien decías tú, hemos pensado que de forma innata esto no iba a suceder. Y se nos ha olvidado que estas generaciones no se han criado como nosotros, que estas generaciones se han criado con una tablet, con un ordenador, con un móvil y con unos padres que a veces tampoco teníamos muy claro ese uso de tablet, ese uso de móviles, ese uso de internet. Y con muchos de ellos que todavía no saben qué es eso del control parental, de que, oye, que YouTube te lleva a vídeos y acabas viendo no sé qué acabas viendo. Entonces creo que en los coles tenemos unos problemas muy, muy grandes, porque además este uso de las nuevas tecnologías está llevando a que hay problemas, amenazas, insultos a través del móvil, en espacios que nosotros ya no podemos controlar, pero que al final llegan al colegio. Y este año, en tercero de primaria, hemos tenido un conflicto porque a un chico le gusta una chica de clase, pero es que a otro chico de clase también le gusta esa chica. Entonces ese chico de clase ha amenazado por WhatsApp a otro chico de clase para que no toque ni hable a esa chica. Y estamos en tercero de primaria. Y esa chica, por lo visto, no tiene ni voz de voto de decidir quién le habla, quién no le habla, quién hace o quién no hace. Ella es un mero jarrón en esta discusión que ocurre día tras día por WhatsApp, en el que han llegado a haber amenazas, insultos y, bueno, conversaciones muy subidas de tono, porque uno piensa que tiene el derecho a decirle a otro que puede o no puede hablar con una niña de clase. Por eso yo venía a decir que sinceramente como maestra esperaba más de la ley CELA en este ámbito, porque al final si no modificamos el currículum nosotros estamos atados de pies y manos porque no tenemos un espacio en el que libremente podamos tratar estos temas. Al final, estas áreas no entran, estos contenidos no se estipulan en ningún área, por lo tanto son contenidos que quedan a la disposición de que, bueno, de cómo mejor uno lo pueda hacer
de cómo uno lo quiera tratar y si le quiere dar o no le quiere dar espacio o importancia. Y al final son temas que se quedan en la nada. Y estamos hablando de un niño en tercero de primaria que está amenazando a otro porque no quiere que hable a una chica. Y además le estamos dando el mensaje de que eso lo puede hacer, ¿eh? Porque no hay ninguna repercusión, porque no tenemos espacio ni tenemos capacidad para decirte que no, que esto no se puede hacer. Entonces creo que los problemas en el colegio van a ir cada vez a más, porque cada vez veo a niños que son niños con conductas de adultos y no de niños, a niños que son niños con conversaciones de porno, que es de adultos, y a niños muy picardeados en el tema sexual y en este tema. Y a niñas que, como bien decía Lorena, han asumido que su parte en la relación romántica o sexual es la sumisión. Y que cuanto más sumisa eres, más le quieres a él, porque menos te enfrentas, ¿no?, a lo que él te dice, y tu opinión, tu pensamiento o lo que tú decidas en ese momento, pues poco tiene que contar. Así que sí, para mí ha sido una decepción que a nivel curricular no se haya hecho una gran apuesta por la igualdad, porque no se trata en los colegios. No hay espacio y depende, pues ya te digo, de que, bueno, que la asignatura de valores, la profe de turno esté implicada en este tema y decida con la mitad de la clase, porque la otra mitad está en religión, pues bueno, tratar de alguna manera estos temas. Tampoco tenemos horas de tutorías, que antiguamente cuando nosotros éramos pequeños sí que las teníamos y eran las horas y los espacios en los que podíamos solventar todas estas situaciones, hablar de lo que estaba ocurriendo, pero como ahora tampoco tenemos horas de tutoría, pues no tenemos espacios para poder sentarte con tus alumnos y explicar que esto no se puede hacer. Luego quería decir que en infantil también, cuando observas a los niños, ves el juego simbólico, y ves el juego simbólico que tiene una niña, que es cocinar, jugar con las muñecas, fregar los cacharros, cuidar a los que son, en todas las clases hay niños pues con necesidades o niños más inmaduros, son ellas las que les cuidan a estos que son más peques todavía. Y bueno, y el juego simbólico del chico no tiene nada que ver, es construcciones, peleas, etc. O sea que observando a los niños podemos darnos cuenta de que o empezamos a educarlos o eso es lo que vamos a seguir teniendo. Y luego, Lorena, quería hacerte una aclaración, porque este verano, como no nos hemos podido ir de vacaciones ni hemos podido viajar, yo he pasado todo mi verano en un pueblo de Extremadura, que tiene unos 50 habitantes durante todo el año, y he estado 2 meses, ¿no? Y entonces te das cuenta de que los pueblos es otro mundo, ¿eh? Y que lo que aquí tenemos por normalidad, ¿no?, que es, bueno, pues denuncia o vea asuntos sociales o vea al ayuntamiento, que es difícil, ¿no?, que muchas lo hagan, pero es que en un pueblo creo que es un abismo, creo que es imposible que eso suceda. Quería preguntarte por ese tema, porque la verdad que justo este verano ha sucedido, pues bueno, ha ocurrido algo, y aparte de que todo el pueblo se entera de todo, de si uno le pega, le pone los cuernos o no, la mujer es juzgada de una manera bastante diferente a lo que es en la ciudad. Y la verdad es que me ha hecho reflexionar mucho qué difícil tenemos el llegar a los pueblos pequeños, ¿eh?, donde los mensajes no llegan y donde las ayudas y la persona de trabajadores sociales pues no están ahí. Ni está el médico que va una vez al mes, ni hay nadie que pueda sacarte de ese sitio. Así que nada, muchas gracias. Gracias, María. Lorena, no sé si quieres contestar a María una Sí, cosita. sí. Bueno, contesto primero a Javier y luego a María. Vale, muy bien. Tengo que decir que no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho María, ¿eh? Toda la razón tiene Javier. O sea, creo que los catálogos sexistas que siguen llegando año tras año, creo que solo hay una marca, una cadena de tiendas de juguetes que es, no voy a decir el nombre porque ahora mismo no estoy segura, no sé qué meta la pata, pero yo me he hecho muy fan, o sea, creo que intento ubicar ese catálogo siempre en mi casa en sitio visible, porque es una marca que no solo apostó
por romper el machismo y el estereotipo sexista en los juguetes, sino que los niños que aparecen en el catálogo tienen síndrome de Down, aparecen mayores jugando con los niños, los abuelos, en roles completamente diferentes de los que nos asigna esta sociedad patriarcal, ¿no? Luego lo voy a buscar, Javier, y te lo voy a pasar, porque ya lleva varios años y merece la pena también apostar por estas cadenas de tiendas que rompen con lo que nos viene insistentemente. Yo tengo una niña de la edad de la de tu niña, yo creo, Javier, por como la he visto por detrás, y es demoledor. Yo siempre digo que en Navidades es patriarcado 1, madre feminista 0, o sea, porque allá que van, las tuyas tienen suerte y si van más a la sección azul, la mía es. Tanto es así que es verdad que el otro día hacía la carta y me miró así y me vio la cara que estaba poniendo y me dijo, mamá, me estoy pidiendo todo de cuidar, ¿verdad? Digo, pues hija, vamos a ver si metemos cosas de científicas, porque claro, la sociedad les inculca tanto, y ahí enlazo con lo de María, ¿no? Que luego el juego simbólico de ellas es que tienen asumido completamente ya ese rol de cuidadora, que no de científica, que no de constructora, sino de cuidar. De ahí luego que elijan tampoco carrera STEM como eligen, y elijan siempre carreras vinculadas a los cuidados o mayoritariamente vinculadas a los cuidados. El lazo naranja ocurrió igual en la asamblea, por eso rápido te he dicho lo del lazo naranja, porque en la asamblea de Madrid no tuvieron ni la deferencia de cambiárselo por el morado, o sea, siguieron con el lazo naranja todo el pleno, hablando de violencia machista, habiendo leído la PNL, la declaración institucional en un pasillo, y siguieron toda la asamblea con todo el pleno con el lazo naranja colocado. Ciudadanos no, Ciudadanos se colocó el lazo morado, es más, le ofrecieron el lazo naranja y lo rechazó, porque ni era el día ni tuvieron ahí más pudor, desde luego, que el Partido Popular. El presupuesto de Torrejón pues va en la línea de lo que responde a la hoja de ruta del Partido Popular. En Torrejón es el 0,3, en la Comunidad de Madrid es el 0,1, primos hermanos, pero es la hoja de ruta. Al final subyace una ideología en todo esto. El presupuesto es el ejemplo, el espejo de la ideología que tiene el gobierno, ¿no? Y ahí subyace pues el poco compromiso. Me gustaría que esto Irache ya cuando pueda o tú cuando puedas, si tiene plan de igualdad el Ayuntamiento de Torrejón, porque tienen que tener plan de igualdad, o sea, es una de las cosas que la ley el último decreto que se aprobó les obliga a tener plan. Ya lo tenían que haber tenido hace tiempo, pero ahora ya es que es obligado y tendrían, y quizá con un plan de igualdad, estas cosas que me decías de 46 o 47 hombres frente a una mujer, pues igual se cuidaban un poquito más. Y lo de las PNLs, 2 meses, Javier. Bueno, ¿qué daría yo? Como la canción, ¿no? Que no daría yo porque fueran 2 meses. Si es que la primera que yo presenté cuando llegué a la asamblea fue la de violencia sexual, que lo primero que pedía esa PNL era un plan de prevención que incluyera educación afectivo-sexual y una asignatura en todos los cursos adaptada de igualdad y educación afectivo-sexual, adaptada a la edad de la clase, ¿no? La aprobaron por menos Vox, todos los partidos la votaron a favor. 1 año y pico hace de la PNL. Y lo más que he conseguido es que contraten el estudio, que convenien el estudio con la Universidad Carlos III, que 1 año y pico pero lo contrataron hace poco, o sea, y eso es lo único que he conseguido que hagan con esa PNL, que como todas, al final es un poco de desgaste, porque tú te la trabajas, y me imagino que a vosotros os pasa igual en oposición, estar en oposición es muy duro. Yo fui 8 años concejala de mi municipio de Pinto, siempre en oposición, menos los 3 primeros meses, y me he ido justo cuando hemos ganado las elecciones. Yo es que tengo ese buen ojo clínico que me gusta estar en oposición penando, ¿no? Entonces, sí. Y te genera mucho desgaste, pero yo os animo porque de verdad que vamos cambiando cosas. Hace 1 año y medio nos tumbaron las mociones de prostitución y trata en todos los ayuntamientos, en la Asamblea de Madrid, todos los ayuntamientos, y ahora las estamos ganando, con mejor o peor fortuna, pero ya es un gesto, ya es un avance. La pondrán más o menos en práctica, pero ya les ha cambiado el chip y ya no se atreven a decirte que no. O sea, ya por lo menos vamos a ir ganando, o sea, que no penséis que no hacéis, porque sí que hacéis y es importante.
y llegará el día que se pongan las pilas con esto. Y a María, que pues estoy muy de acuerdo con lo que me decías, es verdad que la ley Celaá, yo también lo digo, en este caso esperaba más, esperaba que fuera más ambiciosa en el tema de la igualdad y que hubiera una asignatura y que se explicitara en el contenido curricular, porque la asignatura de educación para la ciudadanía supuso un antes y un después, y una educación de igualdad podía haber supuesto un antes y un después. No hay nada más importante. Yo creo que antes que saberse los Reyes Godos está esto, ¿no? Y lo echo de menos. Y no me importa decirlo porque creo que la crítica sana y constructiva, si nos decimos que somos los más guapos y los mejores, las más guapas y los mejores, pues no avanzamos nunca, ¿no? Porque lo que tú decías, María, es en la adolescencia todavía lo visualizamos un poco mejor, pero en las etapas tempranas se nos escapa entre los dedos porque la gente ni se lo plantea. Yo me acuerdo que fui portada en un medio de la zona sur de Madrid porque se me ocurrió, pero bien, o sea, fue bien, no lo hicieron a mala leche, porque yo había pedido, en una entrevista que me hacían, que yo había pedido, era el equipo de gobierno de Pintora Ganemos en aquel momento, nosotros estábamos en oposición, pero bueno, los presupuestos, todo lo que querían hacer lo tenían que negociar con el PSOE. Entonces yo a la concejala de mujer le dije que yo quería que incluyera partidas específicas para educación en infantil. Educación en igualdad, en infantil, talleres, adaptados, lógicamente. Y entonces yo se lo comenté al periodista y flipó, porque no entendía cómo yo quería talleres de igualdad en infantil, en una etapa tan temprana. Y ahí está el estudio que María seguro que conoce, tan famoso de a los 5 años las niñas ya piensan que valen menos que los niños y que hay muchas cosas que no pueden hacer por el simplemente hecho de ser niñas, porque a lo que les decimos sin darnos cuenta muchas veces es que ellas son princesas que valen para cuidar y ellos son los supercampeones, superhéroes. A mí esto me encantaría, salen con una autoestima los niños, perdóname la expresión, hablando en plata, nunca mejor dicho, cojonuda la autoestima, porque a los niños les decimos que son superhéroes, juegan con superhéroes, que todo lo pueden, luchan, construyen y son los campeones. Al niño que le decimos campeón y a la niña princesa. Entonces es muy importante. Los patios, nunca caemos en los patios inclusivos, hay muchos colegios que ya lo están poniendo en marcha, pero por el colegio en sí, no porque la Comunidad de Madrid siquiera se acuerde o sepa lo que es un patio inclusivo. Porque si os fijáis, ¿qué tiene el patio del colegio? Una pedazo de pista de fútbol que se come el patio entero. ¿Quién está jugando en el patio? En esa pista de fútbol, los niños y las niñas en un rincón. Porque no son juegos inclusivos, porque ellas quedan relegadas a un trocito del patio y ya el mensaje que les estamos mandando es ese, que ellas tienen un pequeño trocito del patio y porque no son juegos, las niñas es así, juegan menos al fútbol, tenemos que seguir trabajando en ello, pero si hay juegos en los que jueguen ambos, ¿por qué tiene que ocupar todo el patio la pista de fútbol? Y ya muchos colegios... En Torrejón, Lorena, llevamos una moción de patios inclusivos que nos la tumbó el PP. Pues me la podéis pasar, porque igual hacemos rular y igual la llevamos a la Asamblea de Madrid, porque es importante, el juego es muy importante en la construcción de la personalidad y de la autoestima de los niños. Y lo que decías tú muy bien del ciberacoso. Antes tú te ibas a casa y ahí acababa, te ibas a casa del colegio y había acabado la pelea, había acabado lo que hubiera sido. Ahora no, ahora sigue el acoso sexual, como ya lo que decía María, entre los niños en tercero de primaria. Es que son pequeñísimos y ya la niña no pinta nada y yo me estoy amenazando con otro niño para que ni se le acerque porque es mía. La mujer es mía ya desde pequeña, es de mi propiedad. Entonces... Y además con nuevas formas. El otro día me hablaban de prostitución 2.0 y yo que decía, bueno, y ya una concejala de un ayuntamiento del PSOE me dijo, Lorena, es que a mi hija le han ofrecido prostituirse, porque además no lo ven como una forma de prostitución, porque como es a través de una webcam y a lo mejor es bailar, a lo mejor es enseñar los pies... no lo ven como una forma de prostitución, que luego viene mucho más, claro, porque ya la mafia la tiene enganchada y ya después de eso viene todo, ¿no? Pero el patriarcado se reinventa tan fácilmente, de mil maneras, y con las redes sociales tiene tantas vías que a nosotros se nos escapa porque nos hemos criado de otra manera
y no le estamos poniendo remedio, estamos con las herramientas de los años 80 y de los años 70 cuando tenemos a chavales que tienen móvil en tercero de primaria para estarse amenazando, ¿no? Entonces es importante que la administración ponga recursos, porque los profesores no hacen milagros y los padres cada día estamos muy ausentes y los chicos cada vez se educan menos en casa y con los profesores se educan con las redes sociales, con YouTube, con el grupo de los amigos y las amigas y de ahí vienen luego esas cifras que nos espantamos cuando llegan los estudios y nos dicen que vamos hacia atrás, ¿no? En muchos temas. Entonces, María, todo mi ánimo, hacéis una labor brutal, con muy poca ayuda, por no decir ninguna, al contrario, a caer, como digo yo. Y de verdad que no es difícil contratar profesionales maravillosos y maravillosas que hay y aprovechar precisamente esos medios telemáticos para llegar a los jóvenes. Si ahora no se puede ir presencialmente, pues hay Zoom, hay mil plataformas, hay mil cosas, ¿no? Y poder romper ese y ayudar a los profesores que milagros no hacen. Y de las mujeres rurales, y ya acabo, antes me has visto que estaba mirando hacia abajo porque estaba buscando el nombre de la campaña de FADEMUR y no la he visto, pero no me salía el título. Ayer salió precisamente un estudio, hoy ha salido un estudio de FADEMUR, que es la Federación de Asociación de Mujeres Rurales, maravillosa federación, hacen un trabajo increíble, porque si hablábamos antes de las mujeres mayores, ¿no? Que son las grandes olvidadas, pues también las mujeres rurales, mayores y jóvenes, tienen una situación especialmente difícil en violencia machista, porque el acceso a los recursos, muchas veces en su pueblo no hay ni un cuartel de la Guardia Civil ni al que acudir, ni nada, a lo que puedan ellas ir rápidamente en un momento de apuro o escapar rápidamente y pedir ayuda, ¿no? En el caso de que puedan pedir ayuda, porque tampoco hay una sensibilización en los pueblos, el que dirán, no hay un taller que te diga, oye, que esto que te está pasando a ti resulta que no es lo de mi marido me pega lo normal, sino que se llama violencia de género y tienes estos recursos para que puedas huir, ¿no? No. Entonces es muy importante, es verdad que Madrid es un poco menos rural que otras comunidades, pero también tiene muchos municipios pequeños donde las mujeres lo tienen especialmente difícil. Y la presión para esas mujeres es mucho mayor y el acceso a los recursos y a la sensibilización es mucho menor, con lo cual la situación es especialmente dura y se tendría que hacer un hincapié. Por eso a mí me ha dolido un poco, y aquí lanzo otra piedra, yo no tengo una bocaza, casi me pasa luego, el Ministerio de Igualdad da unas subvenciones a entidades, con el IRPF que marcáis en la casilla de la declaración de la renta, ¿no? De pues eso va a proyectos sociales. Y a mí me ha dolido en el alma el recorte que le han hecho demoledor a las entidades desde el Ministerio de Igualdad, a las entidades de tradición referentes en este país, porque en un momento además en el que lo necesitamos más que nunca, que esas entidades estén muy presentes, porque hacen una función que debería, que es parte realmente del estado de bienestar y de la lucha feminista, y una de las grandes afectadas por ese recorte ha sido FADEMUR. Además, en proyectos que tenían importantísimos y que le salvan la vida a las mujeres, porque la presencia de FADEMUR, de asociaciones de mujeres rurales, les salva la vida a muchas mujeres porque lo tienen muy, muy difícil. Entonces, yo te animo, María, a que leas el informe. Te voy a buscar luego la campaña y se la voy a mandar a Merche, porque la campaña estaba fenomenal y de verdad que es necesario. Yo creo que va a ser mi próximo... El manifiesto de este año del partido y la PNL hacía mención expresa a las mujeres rurales también, aparte de a las mujeres mayores. Y yo creo que igual va a ser la próxima que presentemos en la Comunidad de Madrid, porque también hay muchas mujeres rurales y no solo sufren más violencia de género, sino que además están quedando muy atrás porque tienen una brecha digital enorme y en este momento de pandemia, de que todo pasa ahora por teletrabajar, Zoom y todo, lo están pasando también a nivel laboral un poquito más difícil todavía que las demás. Así que, María, tienes toda la razón. Es una bofetada de realidad lo de los pueblos. Yo también soy de pueblo y de un pueblo de Cuenca, mi familia, y es una bofetada de realidad. Yo tengo familia, no denuncio nunca, y porque ¿cómo ibas a denunciar en un pueblo? ¿Dónde ibas? ¿Quién te iba a amparar? ¿No? Entonces es importante que lo que tú dices y
y a lo mejor es lo próximo y te llamo María y te digo, la próxima PNL que presentemos, María, va a ser de mujeres rurales, que en Madrid también las hay, y es importante, y a ver si por una vez no la dejan en un cajón. Muchas gracias, Lorena. Zulima creo que quería intervenir. ¿Zuli? No sé si está por ahí. Hace un ratito me ha pedido paso. ¿Zuli? No está. ¿Miguel? A ver. Sí. Sí. Yo quería Miguel. también. Buenas tardes a todos y a todas, compañeros. En primer lugar, agradecer a la compañera Lorena que nos acompañe y que nos haya hecho esta intervención tan absolutamente interesante y esclarecedora en muchos sentidos. Agradeceros, por supuesto, a las compañeras de mi agrupación, Merche, Irache, que hayáis organizado este acto. Es cierto que es una época difícil para organizar actos, pero hay que seguir haciéndolos y hay que seguir hablando de estas cuestiones que son tan sumamente importantes. Bueno, quería comenzar casi por el final de la intervención que ha hecho tanto Lorena como María sobre el tema de las mujeres rurales, de lo que pasa en los pueblos. Yo también soy de un pueblo de Extremadura también, como María, de Cáceres, de Jarray de la Vera, y yo, siendo pequeño, he sido consciente de esta realidad que pasó y que ha seguido pasando hasta nuestros días. Una chica de mi pueblo que violaron, un hijo de un guardia civil, ¿vale? En la época del franquismo, yo tendría, no sé, 6 o 7 años, 5 años, una cosa así, y que ampararon al violador y no a la víctima. Y esto se ha sabido siempre en el pueblo y no se ha denunciado nunca. Y la Iglesia ha sido cómplice siempre de estas situaciones. Decíais, con muy buen criterio, que no llegaban en muchas ocasiones a los pueblos los servicios sociales, que no había dispositivos y tal. Siempre, en cualquier pequeño pueblo, siempre hay una iglesia. Y lamentablemente la Iglesia siempre ha estado al servicio de la ultraderecha y siempre denostando el papel de la mujer. Absolutamente lamentable. Y lo sigue haciendo hoy en día. Hoy en día es el cómplice necesario de la ultraderecha también. De ese mensaje que desde la izquierda y en particular desde el socialismo llevamos luchando tantísimos años porque desaparezca, pero que lejos de desaparecer están intentando potenciar, fundamentalmente aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, porque lamentablemente, como suelo decir siempre, esto es una cuestión que tiene que ver con los 25 años que llevamos gobernados por la derecha, en este caso por el Partido Popular. Esos 25 años, como ya decíais antes, compañeras, nos han llevado a esta situación, a que lejos de mejorar en ciertas cuestiones como es igualdad y tal, en muchas cuestiones se va empeorando, como en planificación familiar, etcétera, etcétera. Lamentablemente, mis hijas, es verdad, mi hija mayor tiene 20 años y la pequeña tiene 14, y no han recibido ningún tipo de planificación ni de consejos, absolutamente nada. Se los hemos tenido que dar nosotros, por supuesto, sin ningún problema, pero esto debe hacerse como una parcela de la educación. Siguiendo por este tema, también creo que la ley CELA se ha quedado coja en muchas cuestiones y evidentemente se ha quedado coja con no incluir este capítulo, como decíais tanto Lorena como María, de educar en valores y en igualdad, que es un aspecto fundamental y es una cuestión que está flaqueando mucho. También, bajo mi punto de vista, el mundo de la cultura debe tener un gran peso en esto, no solamente el mundo educativo, ¿vale? Fundamental, una labor fundamental. El mundo de la cultura está creando, y particularmente la música, está creando ciertos estereotipos con algunos tipos de música que se consumen de forma masiva, léase, por ejemplo, el reggaetón, en el que la mujer juega un papel realmente de objeto, o sea, juega un rol que es
o sea, es que no sé ni cómo definirlo. Sale el cantante de turno y tal, y la mujer sale como un adorno prácticamente. Eso es absolutamente lamentable y esto está permitido. Yo entiendo, a ver, que tiene que haber cierta libertad y tal, pero hay cuestiones que no se deben tolerar. Recordemos que aquí en España se ha perseguido a raperos por hacer letras, digamos que, bueno, que hablaban mal de la iglesia, de tal, y esto nunca se ha perseguido. Yo no digo que se persiga la libertad de expresión, digo que se persigan o que se acoten algunas cuestiones que tienen que ver con esto. Porque luego pasa, por ejemplo, que, como me han dicho mis hijas muchas veces, tienen amigas cuyos novios no es que las acosen, es que las dicen, oye, tú no te pongas esa minifalda, o tú no vistas así, no hables con este, y ellas, lejos de verlo como un acoso o como una forma de violencia, lo ven bien. Lamentablemente lo están viendo bien y están diciendo, no, es que esto me lo dice porque se preocupa por mí, porque no quiere. Estas cuestiones son lamentables y hay que atajarlas. Y eso, insisto, se ataja fundamentalmente desde la educación y desde la cultura. Desde la educación en la escuela, pero desde educaciones tempranas, como ha dicho María. Efectivamente, hay que educar a los niños desde que son muy niños, porque estas cuestiones se impregnan, ya no es como antes no teníamos, ahora con las redes sociales y tal, efectivamente, en todas estas cuestiones